¿Por qué Acapulco no es lo que era décadas atrás? Sé que todos vimos las terribles afectaciones que el huracán Otis dejó a su paso por la costa de Acapulco en octubre de 2023, y a partir de estas imágenes la respuesta a esta pregunta podría ser más que obvia. Estimaciones de especialistas en daños por fenómenos naturales señalan que el costo económico de Otis podría rebasar los 15,000 millones de dólares, es decir, 272,000 millones de pesos. Pero el declive de Acapulco no solo se debe a Otis. Yo soy Luis Mi Negocios y aquí te cuento por qué este puerto, que alguna vez fue el destino de ensueño a nivel mundial, perdió su brillo de manera paulatina hasta llegar a esta tragedia. La historia de Acapulco como polo turístico comenzó en 1927, cuando el gobierno federal pavimentó el camino entre la Ciudad de México y Acapulco. Al año siguiente construyó un aeropuerto. Para finales de los años 40, durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se dio un gran impulso al puerto con la construcción de la avenida principal, que corre a lo largo de toda la bahía, ahora conocida como la costera Miguel Alemán. Durante la década de los 50, la zona de Caleta a Hornos se convirtió en el corazón de la ciudad y comenzó a forjar su reputación como uno de los destinos turísticos más famosos, no solo de México, sino de todo el mundo. El auge del puerto se debió a la fama que adquirió entre personajes del arte, la política y sobre todo el cine de Hollywood. En aquel entonces, Acapulco recibía a todo tipo de personajes, desde muralistas como Diego Rivera, mientras que arquitectos como Mario Pani y Enrique del Moral intervinieron en el diseño de hoteles, villas y del aeropuerto de Acapulco. La quebrada se volvió famosa por espectaculares clavados y hasta tiene una marca en los libros Guinness por las inmersiones más altas del mundo, lo que cada año atrae a cientos de turistas. Fue en Acapulco donde los Kennedy pasaron su luna de miel, así como Elizabeth Taylor, que fue a celebrar 2 de sus matrimonios, además de estrellas de aquella época como John Wayne, Red Skelton, Cary Grant, Pedro Infante, Dolores del Río, eran turistas destacados. Pero esa gloria repentina también tuvo su precio. Acapulco pasó de tener 6,000 habitantes en la década de 1920 a casi medio millón en 1980, mismos que tenían como único sustento la actividad turística. A partir de la década de 1970, la llamada Perla del Pacífico empezó a resentir la falta de planeación y oportunidades cuando el gobierno de Luis Echeverría apostó por el desarrollo de Cancún en el Caribe mexicano. La creación de la zona dorada y la zona diamante en el puerto fueron negocios solamente para unos pocos políticos y empresarios, y los beneficios económicos no llegaron realmente a la población acapulqueña. Los hoteles y las inversiones turísticas crecían, pero no pasaba igual con los servicios básicos y las necesidades de salud, educación o vivienda. Acapulco era una gran gema, justo en el medio de uno de los estados más pobres del país, y no pudo mantener su esplendor de los años 50, pues la misma desigualdad en el estado gestó luchas guerrilleras que llevaron a una violencia que ahuyentó el glamour del turismo, no solo nacional, sino también internacional. Y para los años 80, los visitantes eran en su mayoría nacionales que gustaban de emular las glorias pasadas, y esto mantuvo de algún modo el encanto del puerto hasta los años 90, cuando inició el Acafest, convirtiéndose en sede de un evento musical comparable con otros de talla internacional. Y bueno, cuando todo parecía estabilidad, el 8 de octubre de 1997 entra el huracán Paulina, un huracán de categoría 4 que inició su trayecto destructivo cerca de Puerto Escondido en Oaxaca. El 9 de octubre de ese año devastó el puerto de Acapulco, dejando al menos 400 muertos y 300,000 personas sin hogar. En 24 horas, Paulina trajo el agua equivalente a la que se acumula durante 3 meses de lluvias. Esto provocó daños en 5,000 viviendas, derrumbes, flujos de lodo peligrosísimos, crecidas en los ríos Papagayo, La Sabana y el Camarón, cortes carreteros y destrucción en puentes, lo que dejó a miles de personas incomunicadas. El impacto económico de este desastre se calculó en 10,000 millones de dólares y hasta hace unos días ocupaba el 10º lugar en los desastres más catastróficos en la historia de México. Y para el inicio del nuevo milenio, de nuevo la violencia interrumpió el proceso de recuperación de Acapulco, ya que en la década de los años 2000 el narcotráfico se hizo presente en su peor versión a lo largo y ancho de Guerrero, sin perdonar al puerto al envolver a sus habitantes en una ola de violencia que terminó de ahuyentar a los visitantes. El que alguna vez fuera reconocido en algún momento como uno de los puertos más bellos, se había convertido en una de las ciudades más violentas del mundo. Por si fuera poco, el 15 y 16 de septiembre de 2013, el huracán Manuel se estacionó en el puerto de Acapulco después de haber afectado otras zonas y haber tomado fuerza. Dejó 24 muertos tras el desborde de la Laguna Negra y el río de la Sabana, además de dejar el puerto incomunicado por daños en las autopistas y el aeropuerto. Manuel causó afectaciones en Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa, Chihuahua, aunque 3/4 partes de las afectaciones económicas se concentraron en el estado de Guerrero. El daño económico se cree que en total alcanzó alrededor de los 2,500 millones de dólares. Tras el paso de los huracanes Paulina, Ingrid y Manuel y el irreparable daño que la violencia provocó en la reputación acapulqueña, no hubo una verdadera recuperación. Las calles e infraestructura evidenciaban la decadencia de lo que antes era el rey del turismo. Y entonces, en octubre de 2023 se presentó Otis, lo que parecía una tormenta tropical que de la nada se convirtió en un huracán categoría 5, para el que nadie estaba preparado. Al momento de hacer este video se han reportado oficialmente 48 muertos y 35 desaparecidos.
Los daños económicos siguen cuantificándose. Sin embargo, está claro que este último desastre rebasa por mucho la magnitud de los peores que han existido en la historia de Acapulco. Todavía es temprano para vislumbrar cuánto tendrá que invertirse en la reconstrucción, pero si algo sabemos es que tomará bastante tiempo, valioso tiempo para una economía fundamentada en los negocios de hospitalidad y el turismo, y esto implica un enorme costo para las familias. Pero, ¿realmente pudo prevenirse este desastre? Aunque nunca sabremos a ciencia cierta si se podría tener una mejor preparación para recibir al huracán o si las advertencias pudieron emitirse antes, una cosa que sí sabemos es que, al menos en términos de aseguramiento, Guerrero es uno de los estados con más bajo nivel de usuarios de seguros para fenómenos hidrometeorológicos en todo el país. Del total de usuarios de estos servicios, solo el 0.84% está en Guerrero, según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pese a ser susceptibles a sufrir este tipo de embates por parte de la naturaleza. Con solamente 7.128 pólizas de esta naturaleza, será muy poco lo que pueda recuperarse a través de las mismas aseguradoras, y en general la capacidad de respuesta hasta ahora parece limitada para plantar cara a la catástrofe tanto humanitaria como económica. Esperemos que este sea el momento en el que al fin existan planes firmes para recuperar el esplendor de la economía acapulqueña, y que, como cada golpe que hemos recibido de la naturaleza, los mexicanos nos volvamos a levantar. Veremos si este será el momento en el que Acapulco vuelva a ser lo que era, no antes de Otis, sino en su mayor esplendor, cuando los ojos del mundo estaban puestos sobre este puerto por su belleza, su hospitalidad y su magia. Y la próxima vez que te pregunten cómo es que sabes tanto, diles que es porque sigues a Luis Mi Negocios.